Ángels Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días. Y Berna González Harbour, muy buenos días. Hola, buenos días. Venga, pues vamos a empezar con la actualidad. Hoy la agenda del día viene cargada, pero hay algo que es importante por dos motivos. Primero, porque ha conseguido el consenso de prácticamente todos los partidos políticos, sobre todo el consenso del Partido Popular y del Partido Socialista, y después por el objetivo, que es arreglar la vida o mejorar la vida a todos los enfermos de ELA. Después de 3 años de debate, de discusiones partidistas, bueno, pues por fin 4 partidos en la Cámara suman una amplísima mayoría en el Congreso para presentar un acuerdo sobre la ley de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. El PSOE, el Partido Popular, Sumar y Junts unifican así los distintos textos que sobre esta cuestión se habían ido redactando. Vuelvo contigo, Guillermo Lerma. Hola. Hola de nuevo, Ángels. Ahora, Guille, vamos a detallar los efectos prácticos, que es lo importante, que va a tener este acuerdo para los más de 4.000 enfermos de ELA que hay en España. Pero a nivel político, Guille, estamos hablando de un pacto relevante porque es el primero de gran calado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, PSOE y Partido Popular, después de la renovación del Poder Judicial. Sí, un acuerdo que va a llevar la firma, como dices, de PSOE, PP, Sumar y Junts, pero que va a contar seguro con el respaldo de prácticamente todos los grupos, a la espera de saber, Ángels, qué hace la ultraderecha de Vox, que ha sido el único partido que se ha desmarcado de este consenso en los últimos meses. La formalización de este acuerdo es, como decías, políticamente relevante. Ha costado mucho que los partidos se pusieran de acuerdo en impulsar esta norma, que llegó por primera vez a la Cámara en el año 2022 de la mano de Ciudadanos. Esa iniciativa decayó tras más de 50 prórrogas de los plazos de enmiendas y por la disolución de las Cortes y el adelanto electoral que se produjo un año después. Ahora los partidos van a impulsar un nuevo texto que nace con la voluntad de beneficiar a las personas afectadas por la ELA, pero también de abrir camino para mejorar la atención de otras enfermedades o procesos neurológicos con una situación similar. Ese acuerdo político que los partidos van a formalizar este mismo martes supone la firma en concreto de 2 documentos, uno con el contenido de la nueva ley ELA, que ha sido pactada con el colectivo de personas afectadas por la enfermedad, y otro en el que los grupos se comprometen a agilizar al máximo la tramitación en el Congreso y en el Senado, con la intención de que la norma llegue al BOE en el mes de octubre. No habrá, por tanto, más prórrogas de los plazos de enmiendas, y la intención de las formaciones es registrar hoy mismo esos textos que van a unificar las 3 proposiciones de ley que impulsaron las formaciones políticas. Ha sido una negociación intensa que ha contado con la participación de las asociaciones afectadas, y políticamente, como decías, es relevante porque va a ser el segundo gran acuerdo al que lleguen PSOE y PP en esta legislatura después de esa renovación del Poder Judicial. Guille, gracias. Hasta luego. Esto en la parte políticamente relevante, decía Guille. Ahora iremos con el análisis de esto, pero yo quiero ir a la práctica, quiero ir a ver qué va a suponer esto para esos más de 4.000 enfermos de ELA que hay actualmente en España. Mariola Lauridola, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Nos enumerabas lo bueno que tiene esta ley, los beneficios que va a tener esta ley para los enfermos, y entre otras cosas es que garantiza la atención 24 horas a los pacientes con la enfermedad más avanzada, y además se van a agilizar los trámites para revisar su grado de discapacidad. Sí, son cuestiones fundamentales. La ley recoge esas reivindicaciones que llevaban reclamando años los pacientes para afrontar en las mejores condiciones posibles, claro está, el final de esta cruel y durísima enfermedad. Ese aspecto muy importante que destacabas es que garantiza la atención especializada a las 24 horas durante las fases más avanzadas de la enfermedad, así como asistencia instrumental y personal para los problemas respiratorios y disfagia. Los pacientes de ELA con electrodependencia serán considerados consumidores vulnerables, es decir, tendrán acceso al bono social y no se les podrá cortar el suministro. Importante también es que la ley establece trámites más ágiles para responder a la rápida progresión y deterioro. En 3 meses tendrá que haber revisión de grados y de dependencia. Actualizará la cartera de servicios para incorporar servicios de fisioterapeuta
consulta a domicilio. Dice que se promoverá un acuerdo para homogeneizar las ayudas en toda España por los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento cuando tengan que recibir y desplazarse y recibir asistencia en otras comunidades autónomas. Y sobre las cuidadoras de los enfermos se van a incluyen medidas para mejorar su cotización a la Seguridad Social. Serán consideradas colectivo prioritario para su reincorporación al mercado laboral. Y por último, en un año el Gobierno debe definir ese listado de otras enfermedades raras o neurodegenerativas que se van a incluir también en la norma para mejorar la calidad de vida y la atención de todos estos pacientes. Mariela, tú que has estado siguiendo la elaboración de esta ley, se puede decir que recoge ampliamente o mayoritariamente las reivindicaciones de los enfermos de ELA. Sí, efectivamente, y además la ley en realidad es la propuesta que ha hecho con ELA, que es la asociación que reúne a todos los enfermos. Después del fracaso hace 3 años de la propuesta que presentó Ciudadanos, lo que hicieron los enfermos es redactar, elaborar su propio texto, presentárselo a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, y que sean ellos, que no sea de ningún partido, es decir, que sea una ley de los enfermos, que es a lo que se ha llegado. Es una ley ahora mismo consensuada por los 4 grupos parlamentarios que han presentado su PL, su proposición y de ley, que se ha fundido en un solo texto, que es lo que va a salir adelante. Pues Mariola, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Recoge ampliamente, nos decía Mariola, las reivindicaciones de los enfermos de ELA, que en alguna ocasión alguno de ellos, como es el caso del deportista Unzué, había comparecido ante los diputados y las diputadas en el Congreso, donde incluso les llegó a sacar los colores por la lentitud en la elaboración de esta ley. ¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Si algo no tenemos los enfermos de ELA, es tiempo que perder. Los enfermos de ELA no tienen tiempo que perder y ha costado mucho tiempo. Estamos poniendo en valor el acuerdo, porque claro, lo ponemos en valor porque es tan poco habitual que sobre todo el partido del gobierno y el principal partido de la oposición se pongan de acuerdo, estaban poniendo en valor, pero claro, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil y los enfermos de ELA, como recordaba Unzué, Berna, no tienen tiempo. Bueno, por fin una buena noticia dentro de un panorama muy triste, ¿no? Pero es que estos son los problemas de la gente. Se nos puede ir la vida, se les va la vida a los políticos hablando de sus posiciones, su control, lo que pueden, lo que no pueden hacer, sus enemistades. Y estos son los problemas de la gente. Para esto hay que unirse, para esto hay muchas cosas más. Desde luego es buenísima noticia que logren unirse PSOE, PP y algunos otros, como habéis citado, y ojalá marcara la pauta de lo que debería ser este curso y todos los cursos, que es negociación, 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 sumar voluntades, ponerse de acuerdo, encontrar mínimos comunes denominadores, ¿no? Vemos todos los días ejemplos de lo contrario, es decir, en el reparto de migrantes, en la financiación, ya están todos discutiendo antes de empezar, y el gobierno tiene que asumir, y el PSOE tiene que asumir que no tiene mayoría para gobernar, no la tiene, su mayoría de la investidura, hoy Edu Madina lo decía en las claves, ha desaparecido, si no me equivoco decías esto, ¿verdad? Se ha evaporado. Se ha evaporado, entonces hay que negociar, y negociar con el PP, por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues bienvenido sea este acuerdo, bienvenido sea que se ocupen de las cosas terrenales y de las cosas que quiero destacar además, ese avance para las cuidadoras y cuidadores que puedan cotizar a la Seguridad Social, claro, ese tiempo que están dedicado tan ingrato socialmente. Y bueno, ojalá eso marcara la pauta de un curso que necesita eso, negociación. Y sobre todo para los asuntos, tú lo decías, Berna, para los asuntos que afectan a la gente, a la vivienda, o sea, lo que la gente, lo que requiere la gente de los políticos. Yo creo que está muy bien apuntado por Berna, porque este es uno de esos momentos en los que da la sensación la política de que sabe ponerse ante los asuntos trascendentes para, en este caso, pues más o menos 4.000 y pico personas en nuestro país, ¿no? Uno de esos reversos, cuando la política gira y en vez de ser los ciudadanos los que hablan de los problemas de la política se para un instante y decide afrontar los problemas de la ciudadanía de manera concreta y clara. Es verdad que muchas otras veces lo intenta, y los diferentes enfoques ideológicos que los distintos partidos tienen
sobre los problemas de la realidad, hacen imposibles acuerdos como este. Que mi abuela, una señora listísima de las afueras de Guernica, siempre decía lo de nunca es tarde si la dicha es buena. Era una frase que la repetía mucho, ¿no? Esta es una frase de aquella de mi abuela que va muy bien. Nunca es tarde si la dicha es buena. Ya era hora de que hubiera un consenso político suficiente para una enfermedad tremenda que desde el punto del día del diagnóstico reduce mucho la esperanza de vida de las mujeres y los hombres que son diagnosticadas por ELA, más o menos están en torno de los 5 o 6 años. Así que tiene razón Unzué cuando dice esto de que no tenemos mucho tiempo que perder. Si este acuerdo sirve para tener una regulación clara, una legislación clara y una financiación clara, pues seguramente va a ser uno de esos momentos estelares de la política española donde todos se ponen de acuerdo en que los instrumentos que tenemos, nuestras administraciones, nuestras instituciones, pongan al servicio de personas enfermas de ELA una posibilidad de vida mejor. Me parece que es una gran pauta. Ojalá fuese esto más habitual y lo viésemos en muchos otros aspectos de la realidad, pues donde seguramente esas divergencias de enfoques ideológicos con los asuntos de la realidad hacen imposibles niveles de consenso como este que tenemos, ¿no? Seguramente hoy ni el PSOE, ni el PP, ni Junts, ni Sumar, ni ningún otro partido va a colmar el 100% de sus expectativas con este asunto. Todos tendrán cosas que no están incluidas aquí en este acuerdo, pero en este acuerdo están incluidos elementos relevantes para personas afectadas por ELA. Así que quitarte un poco de tu opinión para dar espacio a las opiniones de los demás y construir juntos, ojalá fuese la pauta más habitual de la política. Ya lo es a nivel municipal. En muchos ayuntamientos esto es muy cotidiano. Y ya lo es también a nivel autonómico, ¿no? Hay mucho más nivel de acuerdo en el nivel autonómico y municipal que en el nivel nacional. Otro abierto le deberíamos dedicar a preguntarnos por qué, ¿no? Pero desde luego yo creo que hoy es una muy buena noticia. Está genial abrir por aquí. Víctor. Pues muy de acuerdo con Berna y con Edu. Unzué decía que es una cuestión de empatía y también es una cuestión de justicia, ¿no? El mayor filósofo de justicia social, quizás del último siglo, John Rawls, decía que la sociedad ideal es aquella que trata mejor a los que están peor. El objetivo, por tanto, no debería ser la igualdad de todos, sino elevar a los que por las circunstancias de la vida están sufriendo más. Y ahora estamos hoy un paso más cerca de ese ideal. El Partido Popular yo creo que necesita saber pues que para hacer políticas es imprescindible tener más recursos públicos y también tender la mano al gobierno, y al PSOE hay que recordarle que es mejor gobernar, esto es una prueba hoy, mejor gobernar con el concurso del legislativo que sin el concurso del mismo. Ha costado mucho, ¿no? Porque todos los iniciadores de esta propuesta, PP, PSOE y Junts, ya habían presentado en el pasado proposiciones de ley, sin contar con Ciudadanos, que ya viene de la prehistoria política de España. Ahora, una pequeña advertencia. A menudo en nuestro país los mejores sueños políticos se estrellan con la pesadilla burocrática. A veces las mejores políticas, como el ingreso mínimo vital, chocan con el muro de la burocracia. Lentitud en los procesos, exceso de procedimientos. Y cuando se tiene en cuenta eso, no siempre es mejor. Yo cuando veo que una normativa dice que va a agilizar los trámites administrativos me pongo a temblar, porque a veces quiero decir, no necesariamente se regula más, pero no necesariamente se ponen los incentivos adecuados. Es decir, que los trabajadores reciban pues alguna recompensa por tramitar más procedimientos. O, por ejemplo, generalizar para la ELA y para la dependencia la idea del silencio administrativo positivo. Es decir, que si en 3 meses no hay respuesta, que te concedan la ayuda o el trámite o la solicitud que has hecho. Yo creo que esa es la única manera de intentar agilizar estos procesos. Pero bueno, vamos a acabar con una nota de optimismo, que es un día al menos que empieza bien. La ultraderecha, Edu, capítulo aparte, ¿no? Porque decía, lo destacaba también Guille, ¿no? Decía, vamos a ver qué hace la ultraderecha. Es que, a ver, si hay un consenso tan amplio en un asunto tan evidente como una enfermedad tan dura como es la ELA, la pregunta, yo estoy esperando a que nos explique, bueno, son capaces de explicar lo inexplicable, así que seguro que tiene argumentos, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la cual la extrema derecha se sale de este consenso para facilitar la vida, mejorar en lo que se puede desde el punto de vista político, institucional, administrativa, la vida de personas afectadas por ELA? Pues no tengo ni idea. ¿Cuáles? ¿Asuntos competenciales? Pues no sé, ¿cuál? No, que no han venido para ser útiles. No, eso está claro. Bueno, la ultraderecha no ha venido aquí para ser útil a la política. Entonces, aquello de lo que no puedan sacar sus intereses de polarización, de odio, de exacerbación de las diferencias, pues posiblemente no les interesa, claro. ni se lo van a estudiar. O sea. Está claro. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de política.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:48 de la mañana, 7:48 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Eduardo Madina y Víctor Lapuente. A las 9:30 empieza en Moncloa el Consejo de Ministros con la intención, con la voluntad de aprobar el plan de regeneración democrática, ese plan que anunció Pedro Sánchez hace 5 meses y pico, después de terminar esos 5 días de parada para reflexionar si continuaba o no al frente del gobierno. Un plan sobre todo destinado, y eso además nos dijo aquí en una entrevista que mantuvimos con él después de ese retiro destinado a acabar sobre todo con los bulos, con las noticias falsas. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. De momento no sabemos ni los detalles ni el alcance real de las medidas. Sabemos que se va a buscar que los medios de comunicación sean más transparentes, sobre todo en lo que tiene que ver a su financiación, pero lo que tuvo el PSOE ya Sumar negociando hasta bien entrada la noche de ayer, antes de llevar estas medidas al Consejo de Ministros, fue otro punto del plan, que es el que tiene que ver con la reforma de determinados delitos que afectan a la libertad de expresión. Sí, y es en ese punto donde los socios de gobierno más han centrado los esfuerzos en las últimas horas, puliendo detalles sobre todo lo referente a la libertad de expresión. ¿Qué sabemos seguro de este plan? Que va a estar muy centrado en luchar contra la desinformación y contra los bulos, tal y como decía ayer Pedro Sánchez. La democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos que tenemos todos en mente. Esto es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras. Y si los tertulianos neoliberales consideran que es indignante, pues que se indignen. Pero Sánchez no dio más pistas y está por ver hasta dónde va a llegar la reforma de aquellos delitos que afectan, como te digo, a la libertad de expresión. Los de Yolanda Díaz han presionado para eliminar la derogación de ofensas religiosas y habrá que ver el alcance de este texto para suavizar sobre todo lo referente a delitos de injurias contra la corona. Este es un plan que aprobará hoy el Consejo de Ministros, pero que después tiene que pasar por el Parlamento, tiene que aprobar el Congreso. Ayer, que hubo esa comparecencia de Pedro Sánchez ante los diputados, senadores y europarlamentos socialistas, mencionó, pareció que de golpe era consciente de la minoría, de la necesidad, lo que hablábamos antes, de negociar para conseguir los apoyos de los socios, aunque algunos recelen del alcance real que puedan tener las medidas y de la disposición del gobierno para negociar, porque hace días, recordemos que veníamos de esas palabras de Pedro Sánchez, que ahora las recordaba Víctor Lapuente, Josué, de se puede gobernar o puedo gobernar sin el concurso del Parlamento. Sí, y en las últimas horas hemos preguntado a los socios por las expectativas que tienen con este plan. Algunos, como Esquerra, Bildu o BNG, nos confirman que el plan va a incluir aportaciones, pero también asumen que el texto se va a quedar corto para sus intereses y tendrá que ser mejorado en la tramitación parlamentaria. Otros socios, como Podemos, directamente Ángeles, nos dicen que no han tenido respuesta del gobierno desde julio cuando ellos plantearon sus propuestas para este plan de regeneración. Pero como te digo, los socios expectantes, pero también recelosos por lo que van a conocer hoy de este plan que salga del Consejo de Ministros. Pues a las 9:30 empieza este Consejo de Ministros. Veremos qué es lo que se anuncia después sobre el contenido de este plan. Josué, gracias. A vosotros. No sé, Víctor, ¿qué se puede esperar de este plan? Que además anunció y anunció a bombo y platillo el presidente del gobierno. De hecho, fue a la conclusión a la que llegó después de decidir que se quedaba, que no dimitía, que seguía al frente del gobierno, pero vamos a trabajar en la regeneración democrática. Bueno, el concepto de regeneración democrática, Ángeles, es uno de los más manidos por los líderes mundiales en estos últimos años y con un éxito, yo diría que dispar en el mejor de los casos, ¿no? Macron, al inicio de su segundo término, puso mucho énfasis en esta idea y ha hecho un uso más o menos sensato, aunque más bien anodino, porque no se conocen grandes medidas que han regenerado la forma de gobernar Francia. El uso más disparatado seguramente es el de López Obrador, con su reforma para democratizar el sistema judicial que hemos visto estos días, aunque mi ejemplo favorito es el primer ministro, sí que más alocado, que sería Boris Johnson, que dijo aquello y llegó al poder diciendo queremos unir al país regenerando la democracia. Y no se me ocurre un primer ministro que haya regenerado menos la democracia británica, ¿no? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero, en libertad de expresión está claro que España es una anomalía en Europa, porque yo creo que no se encarcela a raperos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tirado las orejas a España varias veces por limitar la libertad de expresión. Lo han dicho también organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Es injusto y desproporcionado, por ejemplo, que un rapero como Pablo Hasél entre en la cárcel y yo creo que en España hay un consenso entre mucha gente que tras la aprobación en 2015 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma al Código Penal,
las llamadas leyes Mordaza, hemos retrocedido. Entonces yo creo que hay que desandar ese retroceso y volver al punto de partida. Y la cuestión está en el meollo, en los medios de comunicación, ¿no? Ahí está esa segunda pata de la regeneración democrática, que hoy conoceremos los detalles, pero es verdad que los mismos expertos que nos advierten desde hace años que hay una propagación creciente de bulos en las redes sociales, tampoco saben muy bien cómo detenerla. Sabemos cómo funciona la desinformación, que las noticias falsas se propagan más rápidamente que las verdaderas, que apenas un 1% de los creadores de noticias falsas generan la mayor parte del tráfico, y sabemos las consecuencias que tiene. Tiene malestar social, tienes confianza ciudadana hacia las instituciones en un momento en el que éstas gozan ya de muy poca fe por parte de los ciudadanos. Sabemos pues que vivimos confundidos por las falsedades y facilita los delitos de odio, etcétera, pero no está claro qué es lo que haya que hacer, ¿no? Contrarrestar las mentiras con verdades, contrarresta con lo que llaman el principio de asimetría de la patraña o de la mentira, que dice que la energía necesaria para refutar una mentira es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla, ¿no? Y eso vamos a tener un problema. Está claro que hay que hacer algo, hay que combatir la desinformación, pero de ahí a controlarla es un paso que bueno, yo creo que Edu Madina lo ha hecho muy bien en Las Claves, ¿no? Que la libertad, la cuestión esencial de la libertad de expresión es que los medios de comunicación pues puedan controlar al gobierno y no los gobiernos a los medios de comunicación. Y ahí en esa delgada línea entre combatir las mentiras y controlar las verdades o controlar las narrativas, pues es muy delgadita, y veremos, a ver, en todo caso esperemos que de la discusión parlamentaria entre los distintos grupos pues pueda surgir algo que pueda aunar un mínimo consenso ciudadano. Pues Edu, desarrolla tus claves, porque has visto que has triunfado. A lo mejor no hubieras tenido ni que venir. Vuelvo a emitir las claves así en bucle y ya está. A ver, si le abrís el micrófono podrá desarrollar sus claves. Venga. Las claves. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que esperar a ver en qué consiste y qué proyección a la aritmética del Parlamento hacemos de eso que el Gobierno propone hoy. Porque es evidente que lo de antes que señalaban Berna y Víctor aplica aquí también. ¿Qué volúmenes de mayorías o qué número de asientos en el Congreso de los Diputados va a ser capaz de tener este plan para salir adelante en la medida en la que lo quieran legislar por una vía ordinaria? Ahí hay un buen carril de regeneración democrática, legislaciones previsibles por carriles ordinarios, más proyecto de ley y menos decreto. Esa es una buena vía de regeneración democrática. La separación de poderes es otra buena vía, y el respeto al funcionamiento de los poderes autónomos del Estado, del Poder Judicial al Poder Legislativo, del Legislativo al Ejecutivo, del Ejecutivo al Legislativo y del Ejecutivo al Judicial. Ese respeto a las competencias del otro poder que sujeta todo un edificio, un Estado social y de derecho que hace que funcione España como una democracia de las seguramente 15 a 20 más avanzadas del mundo, ¿no? El principio de ejemplaridad, ser ejemplar en la representación institucional, tratar por igual a todos los partidos políticos democráticos que operan y juegan dentro del juego de las instituciones en los distintos niveles, en el nacional, en el autonómico y en el local. Ser consciente de que en una democracia los medios de comunicación, los que más te gustan, porque enfocan la realidad de una manera parecida a la tuya, y aquellos que te gustan menos, porque enfocan la realidad de una manera más distinta a la tuya, todos tienen derecho a jugar dentro de un sistema democrático donde opera el principio de libertad de expresión, y son los medios quienes controlan al gobierno y no el gobierno quien controla a los medios. Cuando todo eso está cuajado, las democracias son sanas. Cuando los partidos políticos y las mayorías sociales lo comparten, las democracias son sanas. Pero es verdad que aquí hay algunos problemas que no sé si caben dentro de este plan o si tienen otra magnitud o tienen otra naturaleza jurídica, pero lo ha apuntado de alguna manera Víctor Lapuente, porque este es un país que ha metido a la cárcel a cantantes, a raperos, a artistas, por decir cosas que aparentemente chocan con el principio de, no sé si de honor o el derecho al honor de otro tipo de personas, limitando por tanto mucho el campo de la libertad de expresión, que es uno de nuestros derechos fundamentales. Sin él no hay sistema democrático. Por tanto, este plan va a ir ahí. Si se va a quedar solo en decir cuál es la composición accionarial de los medios de comunicación, pues yo voy a seguir escuchando la cadena SER al margen de que cambie el accionariado de la cadena SER. Supongo que el que lee otro diario, escucha otra radio o pone otra tele, la composición accionarial o las propiedades que van oscilando a lo largo del ciclo del mercado en un medio o en otro tampoco cambian tanto, en el sentido en que uno se vincula a una línea editorial. De nuevo lo de antes, ¿no? Una manera de mirar que comparte algunos valores o algunos principios de nuestra misma manera de mirar,
Por eso tratamos de comprender realidades siempre muy difíciles con quienes las explican con arreglo a nuestros mismos valores y cosmovisiones. A mí me pasa con esta radio. Me parece que a la mayoría de los españoles nos pasa con esta radio, por eso los EGM os van tan bien siempre, ¿no? La financiación institucional de los medios de comunicación, pues está muy bien que se conozca. Está bien cuánto dinero salen de las instituciones a los medios. ¿Va a cambiar eso mucho el seguimiento que unos y otros tienen? No lo sé, pero sé que es un buen paso en términos de transparencia, ¿no? Por tanto, acabo como empezaba. Hay que esperar a ver en qué consiste el plan, qué propone el gobierno para regenerar democráticamente la democracia española y, sobre todo, su institución central, sin la que no hay funcionamiento institucional ordenado de una legislatura, que es el Congreso de los Diputados, donde está representada la soberanía nacional. Vamos a ver qué mayoría salen de ahí, porque por ahora, pues cada vez que el gobierno envía una ley, ha tendido a perderla en casi todas las ocasiones que ha tenido a lo largo de esta legislatura. Déjame verla, que me tengo que ir a publicidad, que está aquí Íñigo Sastre, y a la vuelta seguimos. Íñigo, tu turno. Cadena SER. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Les estábamos contando que en menos de media hora empieza el Consejo de Ministros en el que el Gobierno pretende aprobar el paquete de regeneración democrática. Enseguida seguimos con ello, pero a esta hora es noticia otro gobierno, el europeo, porque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene que explicar hoy los detalles sobre su colegio de comisarios, Sergio. Y debe empezar ahora la reunión que tiene con los grupos parlamentarios a los que tiene que presentar su propuesta de a quién entrega cada cartera. Será el colegio más derechizado de las últimas décadas y también uno de los menos paritarios. Enviado especial a Estrasburgo, Enrique García Pozo. Buenos días. Una comisión sí con menos mujeres que la actual, que tendrá una mayoría de comisarios de los gobiernos del Partido Popular y que contará además con varias vicepresidencias ejecutivas. Una de ellas previsiblemente para la española Teresa Rivera, que a la espera de confirmar el nombre y el alcance de sus competencias, todas las fuentes coinciden en que será una de las más relevantes, convirtiendo a la española en la socialista europea con más peso en esa nueva comisión donde la ultraderecha previsiblemente obtendrá otra vicepresidencia. Se da por hecho que el candidato italiano del gobierno de Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, se haga con una vicepresidencia de ámbito económico. Von der Leyen se reúne a esta hora con los presidentes de los grupos parlamentarios. Más tarde comunicará el organigrama de su nuevo equipo en una rueda de prensa aquí en Estrasburgo. Sobre la crisis con Venezuela, les estamos contando esta mañana, entre otras cosas, la respuesta de Maduro, que ha vuelto a acusar a los 2 españoles detenidos de ser terroristas que dice fueron a poner bombas a su país. Hace unos minutos se ha pronunciado la ONU sobre la situación en Venezuela. La presidenta de la Misión de Naciones Unidas para ese país acusa al gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad por perseguir a personas por motivos políticos. Pablo Morán. Es el dictamen de esta misión encargada de vigilar lo que ocurre en Venezuela desde 2019. Acaban de publicar su diagnóstico sobre la situación en el país después de las elecciones y acreditan un incremento drástico de la represión. El informe describe un plan consciente y deliberado para desmantelar y desmovilizar a la oposición, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas y evitar las protestas en la calle, acciones todas ellas que forman parte de una maquinaria chavista, dicen estos expertos. El dictamen también subraya el sometimiento de las autoridades públicas al chavismo, abandonando toda apariencia de independencia, lo que representa, según Naciones Unidas, un nuevo hito en el deterioro del Estado de Derecho en Venezuela. Y además en Francia, en media hora, se reúne la mesa de la Asamblea por primera vez en esta legislatura. El punto del día es la propuesta de la Francia insumisa para empezar un impeachment, un juicio político contra el presidente Macron. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. Los socialistas acordaron anoche, tras una larga reunión, admitir en la mesa la demanda de destitución del presidente Macron presentada por los insumisos de Mélenchon, aunque también anunciaron que cuando esta demanda llegue a la Comisión de Leyes se pronunciarán en contra de esta posibilidad y luego también cuando se debata en el Pleno de la Asamblea, que no se abra hasta el 1 de octubre. De hecho, es un difícil equilibrio dentro de la coalición de izquierdas, ya que los socialistas son contrarios a esta destitución, pero no quieren romper totalmente con los insumisos. Estos justifican su iniciativa porque Macron no ha respetado para nombrar a un primer ministro que la izquierda llegará en cabeza de las elecciones legislativas, aunque sin mayoría absoluta. De todos modos, este proceso de destitución tiene muy pocas posibilidades de prosperar porque tendría que ser aprobado en 2/3, tanto por la Asamblea como por el Senado, cámara esta última dominada por la derecha. De los deportes, Samp, el Real Madrid empieza a defender esta noche el título de campeón de la Champions. En el nuevo formato de Liga, con partidos con ciertos rivales en casa, otros fuera, en lo deportivo Ancelotti recupera a 2 piezas fundamentales, Bellingham y Tchouaméni, para recibir a los alemanes del Stuttgart desde las 9 de la noche en el Bernabéu. 20.000 aficionados de los alemanes se han desplazado a Madrid, solo 4.000 tienen entrada. La Champions se estrena a las 7 menos cuarto, con 2 partidos, Juventus PSV Eindhoven y Young Boys Aston Villa, con carrusel desde las 8:30 de la tarde. Y de la Liga en Primera, el Rayo 3 Osasuna 1 completaba anoche la 5ª jornada. Hoy se adelanta otro de la jornada 7, el Mallorca Real Sociedad, a partir de las 7 de la tarde.
SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 10 minutos de la mañana, 8 y 10 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Eduardo Madina y Víctor Lapuente. En nada empieza, como les decíamos, el Consejo de Ministros, que tiene que aprobar el plan de regeneración anunciado por el presidente del Gobierno. Y claro, la duda, la incógnita, no lo sabremos hasta después del Consejo de Ministros y que se den los detalles en la rueda de prensa, pero la incógnita, Berna, es si va a ser un plan amplio de regeneración, incluyendo muchos de los ítems que decía ahora Edu, o se va a quedar en un plan para la lucha contra los bulos y la desinformación. Bueno, para la lucha contra los bulos, por ejemplo, habría que tomar acciones contra Trump. Bueno, voy a responder. Yo creo que el problema de este plan es el punto de partida, que surge como reacción de Pedro Sánchez a la causa que se abre contra su mujer. O sea, quiero decir, hay un mal punto de partida que creo que va a lastrar la mirada que todos tengamos sobre ella. Tomó esos 5 días, o sea, y digo bien la causa contra su mujer y no los bulos contra su mujer, porque los bulos contra su mujer, por desgracia y de forma absolutamente injusta, llevaban muchos años, y es cuando el juez Peinado abre la causa basada, vale, en un bulo, pero también en una decena de informaciones que eran verdad. Otra cosa, y lo hemos hablado muchas veces, exacto, que es un problema ético, de delito, etc. Pero esto lo abre como respuesta a la causa contra su mujer. Y tras esos 5 días, que no son precisamente un gran avance en la democracia de este país, que un presidente se repliegue para acabar emergiendo de nuevo. Entonces, creo que hay eso, un mal punto de partida. A partir de ahí podemos debatir de cada uno de los asuntos y algunos serán necesarios. Es decir, por ejemplo, la transposición de la normativa europea sobre la cuestión de la transparencia de la propiedad de un medio de comunicación o sobre la publicidad institucional, bueno, pues es necesaria, evidentemente. Como toda normativa europea se debe transponer, necesaria y bienvenida. Yo desconocía que eso no fuera obligatorio. Si no se estaba poniendo en práctica, ya estaba tardando. Ya estábamos tardando, efectivamente. Claro que hay que saber cuál es la composición accionarial de los medios de comunicación y lo de la publicidad institucional. Me parece absolutamente necesario. Claro. Ese es un capítulo bienvenido, necesario, y no hacía falta los 5 días del presidente para aprobarlo. La ley Mordaza, porque ahí se han metido cuestiones de la ley Mordaza. La ley Mordaza es una promesa electoral incumplida reiteradamente, en la que ya debíamos haber dado marcha atrás por justicia y por promesa electoral, ¿no? Y ahí están las cuestiones como las fotos a los policías, que parece que esto ya se han puesto de acuerdo y estará en el paquete, aunque no acaban de ponerse de acuerdo en cuestiones como lo de las balas de goma y tal. Libertad de expresión, por supuesto, bienvenido. Todo lo que sirva para volver a ser un país normalizado. Si no me equivoco, es el Partido Popular de Rajoy el que extremó las cosas de forma que se produjeron esos cambios de Código Penal que llevaron a esas absurdas encarcelamientos de raperos o acusaciones por delitos de libertad de expresión, y eso hay que resolverlo. Y no sé si me dejo algún capítulo. Bueno, los bulos. Bueno, pues lo que acabo de decir, un poco bromeando y exagerando, pero es Trump el que acusa a los haitianos de comerse gatitos. Quiero decir que la política se está haciendo con bulos, por desgracia, y no son los medios los que los únicos, o ciertos medios los únicos que arrojan bulos. Están en la sociedad. Y los medios precisamente somos el baluarte para defendernos de todas las mentiras y para exponer la realidad. Pero bueno, creo que ahí dejo. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, bueno, y yo coincido plenamente con Berna. El así llamado caso Peinado, que tiene un nombre curioso, que le hayamos puesto este nombre, puede ser el detonante, pero no puede ser usado como justificación para esta regeneración democrática, ¿no? Porque se puede entender como un ataque a los medios de comunicación, efectivamente. Yo creo que sí que es verdad que estamos más expuestos que nunca a las mentiras. La generación X, mi generación, es la última que se informa mayoritariamente a través de la televisión. Los millennials
millennials pues se informan mucho más a través de las búsquedas por internet, las redes sociales y los mensajes como WhatsApp, y por supuesto la generación Z fundamentalmente a partir de estos medios. Pero ¿qué hacemos contra la desinformación? Es complicado, porque como ha dicho Berna, los bulos empiezan en los políticos y, como ha dicho Edu, enfocar la realidad desde un punto de vista distinto al tuyo no es mentira, no es una posverdad, no es fake news, y siempre habrá conceptos controvertidos como genocidio o terrorismo que siempre serán disputados, y es bueno que en una sociedad sean disputados. Creo que nos estamos olvidando una que espero que esté entre las medidas de hoy. Nos estamos olvidando que muchos expertos dicen que la mejor acción contra la desinformación no es la que viene de arriba a abajo, es decir, a través de las medidas tomadas en el Consejo de Ministros por los gobiernos, sino de abajo arriba, es decir, por parte de los verificadores. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, fueron los activistas que desacreditaron las mentiras rusas sobre los supuestos asesinatos de civiles cometidos, no fueron los gobiernos occidentales, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, y por eso insisten los expertos que hay que empezar por la educación, hay que equipar a los niños y niñas con el instrumental para que puedan navegar en estas aguas digitales tan absolutamente turbulentas y sean capaces de cuestionar y verificar la información. Hay que desarrollar esa cultura del cuestionamiento, ¿no? Y también hay que enfrentarse con las plataformas. Yo creo que eso es algo muy importante. Ha habido un cambio en las plataformas, y en particular en el caso de Twitter, ¿no? Que yo creo que existían antes las cuentas verificadas que se daban a personas que podían acreditar una autoridad, y ahora se les da esas cuentas a quienes pagan, ¿no? Esta mercantilización destruye la autoritas que tenía esa señal azul, por ejemplo. Pues bueno, estas son medidas pequeñas que se pueden ir haciendo, pero intentar contrarrestar, insisto, las mentiras creando una verdad alternativa, una verdad gubernamental, así es como se va a interpretar por parte de muchos, puede tener efectos contraproducentes. Edu. Sí, bueno, es que creo que están tocándose todas las claves de un asunto tan trascendente como es un plan de acción por la democracia, un plan de regeneración democrática, ¿no? Pero es verdad que lo ha señalado muy bien Berna, el punto de partida es una afectación particular del impulsor de este plan. Por tanto, es indesligable de ese punto de partida, y como tal será analizado con total seguridad por las fuerzas políticas que tienen grupos parlamentarios y que van a tener que votarlo. Y los observadores externos, los que miran a este asunto de una manera fría, no apasionada, sino fría, con distancia analítica, para tratar de objetivar lo que se ve dentro de este plan desde el punto de vista de su impacto positivo en la regeneración democrática. Yo no me acuerdo del nombre del juez que juzgó el caso Gürtel. No me acuerdo del nombre del juez que juzgó el caso Urdangarín. No me acuerdo del caso del juez que... Ha habido muchos casos que han ocupado mucho espacio mediático, y en ningún caso hemos hablado del caso de ese juez. Hemos hablado de casos que han afectado a las personas que estaban acusadas. Por tanto, regenerar la democracia es respetar el trabajo de los jueces, aunque haya jueces más protagonistas y otros menos. Unos que instruyen mejor y otros que parece que instruyen peor. Unos que parece que tienen más intensidad en la instrucción y otros que parece que tienen menos. Pero cada vez que se ha puesto en la picota un juez, guste más o guste menos ese juez, peque más de un lado una mirada progresista o más conservadora, no se regenera, sino que se degenera la democracia. Y en algunos casos lo hemos visto, obsesiones políticas de algunos partidos con algún juez que instruyó algún caso que les afectaba y terminaron por inhabilitarlo, el juez Garzón, en su instrucción de las causas de análisis del impacto del franquismo, por ejemplo, o la instrucción del caso Gürtel, inhabilitado de la Audiencia Nacional. Un juez que había hecho, pues en fin, nos lo sabemos de memoria, ¿no? La operación Nécora contra los narcotraficantes en Galicia, Pinochet, lucha contra el terrorismo de ETA, una gestión, diríamos, brillante durante mucho tiempo, inhabilitado, porque alguien decidió que era el caso Garzón, no el caso Gürtel, ¿no? Por tanto, regenerar la democracia exige un cierto esfuerzo de ejemplaridad, y a veces es más fácil cuando afecta a los demás y un poco más difícil cuando te afecta a ti mismo. Pero en el ejercicio de la institucionalidad de instituciones importantes de este país, pues este esfuerzo hay que hacerlo, y ese es un gran plan de regeneración democrática en sí mismo, ¿no? Lo aplicas y, curiosamente, la democracia en sí misma se regenera. En todo caso, muy brevemente... Va Berna, y luego voy contigo. Bueno, simplemente quería recordar, pude entrevistar a un filósofo, Marcus Gabriel, que está estos días por Madrid, un filósofo alemán que propugna el nuevo realismo, y lo traigo a colación porque hablaba de un cambio de paradigma que es
aquello a lo que no nos podemos sustraer y que requiere de mayor reflexión, ¿no? Que es que se han borrado las fronteras entre realidad y ficción. Totalmente. O sea, Twitter las ha borrado, Internet las ha borrado. Entonces ya no estamos ante un problema de que algunos mientan, sino que estamos ante un problema de que algunos, muchos, ya no buscan la verdad. Buscan su verdad, o sea, han borrado esas fronteras entre realidad y ficción. Y esto es un cambio de paradigma, un cambio de sistema cognitivo, digamos, a nuestro alrededor, que debemos analizar desde puntos de vista filosóficos, políticos, de educación. Creo que Víctor ha mencionado la educación, porque tenemos entre todos que abanderar la defensa de la verdad y sobre todo de la ambición de verdad, de que no nos valga la mentira, no nos valgan los perritos comidos por haitianos, ¿no? Hago una pausa, Víctor, y voy contigo, que si no me comerá a mí la publicidad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Eduardo Madina y Víctor Lapuente, que tiene la palabra. Estamos hablando todavía, bueno, más que hablar estamos especulando, sobre todo porque no conocemos los detalles de ese plan de regeneración democrática que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Víctor, ¿qué querías decir algo? Bueno, si Berna ha citado a un filósofo alemán, yo como mínimo tengo que citar a Shakespeare, ¿no? Doblo la apuesta. Y su comedia A buen fin no hay mal principio, también traducido como bien está lo que bien acaba. Y yo creo que el principio de discusión de la
regeneración democrática es cuestionable porque puede ser percibido efectivamente, como habéis comentado, como hemos comentado, como autor interesado por parte del presidente, pero también es una oportunidad, y Sánchez tiene esta virtud, otros dirían que es un vicio, pero creo que es una virtud en muchos casos, de concatenar, de unir sus intereses particulares a medidas necesarias, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, que no es la discusión ahora, sobre la pacificación, la situación en Cataluña. En este caso concreto, la cuestión está en equilibrar la defensa de la verdad y la libertad de expresión. Y la cuestión, como habéis comentado, es qué más se puede hacer, además de lo que ya ofrece la legislación europea aprobada recientemente. Y habéis comentado pues que esa ley europea, esa disposición que se debe transponer a España, incluye pues que conozcamos la identidad de los propietarios de los medios, pero también incluye dos elementos fundamentales. Uno, una claridad con los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o de subvenciones, y esto exigiría mucho trabajo en las regulaciones, porque hay que saber que los fondos públicos pueden ir de manera directa por parte de las administraciones y muchas veces viene de manera directa a través de empresas públicas, organismos autónomos, etcétera. Y también la segunda pata, que me parece muy importante, es que la asignación de los fondos públicos a esos medios sean de acuerdo a criterios claros, transparentes y no discriminatorios. Y todos sospechamos que eso no es el caso. Con lo cual, conocer eso, esa transparencia, yo creo que será muy positivo. Y la otra pata que podría surgir hoy, de la que no estoy tan convencido, es lo de acabar con el anonimato en las redes, ¿no? Porque creo que esta puede ser una innovación española en relación a la legislación europea. Sospecho, o algunos sospechan que este puede ser el caso. Creo que es difícil, es una idea muy bonita, pero es muy difícil de implementar el anonimato. Y luego hay que tener en cuenta también que el anonimato a lo largo de la historia, desde las pintadas en las paredes en los tiempos romanos a los anonimatos medievales, los panfletos del siglo XIX, ha sido un mecanismo de defensa de los ciudadanos contra el poder. Pues dicho esto, ya último apunte de Víctor Lapuente, a la espera de que en 4 minutos empiece el Consejo de Ministros y que en la rueda de prensa posterior se nos den detalles de este plan de regeneración democrática que tendrá que negociar, recordemos, después todo tiene que ir al Congreso, tendrá que negociar con el resto de fuerzas parlamentarias, y la otra gran negociación que tiene pendiente el Gobierno y que va a tener que afrontar este otoño es la negociación por los presupuestos generales del Estado. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Ángel, ¿qué tal? Tendrá que negociar fuera del Gobierno, con el resto de grupos parlamentarios y dentro del Gobierno, y de momento Sumar ya está presionando al Partido Socialista para que las cuentas públicas sean más sociales, sean más ambiciosas y con más partidas especiales para solucionar, por ejemplo, los problemas de la vivienda. Sí, ese es uno de los ejes del plan que presentó ayer Sumar. Uno de los objetivos que se ha marcado en concreto el socio minoritario es pactar una fórmula para confrontar, dicen, la rebelión de las comunidades autónomas del PP en materia de vivienda. Una fórmula para forzarlas a que apliquen la ley de vivienda, que consistiría en retirarles subvenciones si no limitan los precios de los alquileres, como contempla esa norma. Condicionemos todas las ayudas públicas a la vivienda estrictamente al cumplimiento de la ley. Si no la cumplen, se verán prescindidos de las mismas. Hay que actuar, tenemos que hacer. También piden los de Yolanda Díaz, por ejemplo, prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas cuando no sea para vivir. Medidas para actuar, decía ayer la vicepresidenta en un acto en el que se quiso rodear de todos sus ministros y todos los partidos que integran el grupo parlamentario de Sumar, en un intento también de sacar músculo tras meses de reveses electorales. Pero, a pesar de todo, aseguran los de Díaz que son necesarios, que Sumar es necesario para que el gobierno avance, y de hecho ayer la vicepresidenta le lanzó algún que otro aviso a Pedro Sánchez en este sentido. España no puede ni debe estar a la defensiva. La ciudadanía nos quiere caminando, nos quiere transformando. También pide Sumar una reforma fiscal profunda que supondría recaudar, dicen fuentes del espacio, hasta 27.000 millones de euros, con, por ejemplo, un nuevo impuesto a las grandes herencias o subiendo el IVA a la sanidad y a la educación privadas. Y en materia de cuidados, que es la tercera gran pata de sus propuestas, piden recuperar la prestación universal por crianza de 200 euros que ya han pedido en numerosas ocasiones y que el PSOE se ha negado, y también aumentar los permisos remunerados por cuidados. Ana, gracias.
A vosotros. Pues como decíamos, esta es la otra gran negociación que va a tener que afrontar el Gobierno en los próximos días y en las próximas semanas. Quiero volver a Estrasburgo, lo comentábamos a las 9 de la mañana. Hay mucha actividad hoy allí porque empieza en el Parlamento Europeo el debate para discutir, para votar. Se va a votar el jueves el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, siguiendo la estela de lo que ha hecho aquí el Parlamento español, porque la propuesta en el Parlamento Europeo es propuesta del Partido Popular, pero Ursula von der Leyen, nos lo contaba Enrique García Pozo hace unos minutos, está detallando o va a detallar en las próximas horas la composición de su nuevo gobierno, que lo que sí sabemos ya, que seguramente será el gobierno menos paritario de los últimos años. Corresponsal Enrique García Pozo, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. De momento nos decías que estaba a puerta cerrada con los portavoces de los grupos parlamentarios y va a ser en una comparecencia que de momento no tiene hora agendada cuando conozcamos los nombres. No sé qué nombres están sonando. Eso es, bueno, no hay convocatoria todavía. Ahora mismo están reunidos en la llamada conferencia de presidentes, están reunidos la presidenta de la Eurocámara, Metsola, los presidentes de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Comisión, que le está presentando su organigrama. Los nombres los sabemos porque son los nombres propuestos por cada uno de los gobiernos. La clave está en qué cartera recae en cada país y, sobre todo, más allá del nombre, lo importante es las competencias, ¿no? El alcance competencial de cada una de las carteras. ¿Qué sabemos ahora mismo? Bueno, ¿o qué se está barajando en las quinielas? Todas las fuentes coinciden en que la candidata española, Teresa Rivera, ocupará una vicepresidencia ejecutiva. Desde su equipo siempre nos han dicho que el gobierno de España aspiraba a tener un puesto muy relevante en ese nuevo organigrama y parece que va a ser así. De hecho, esto convertiría a Teresa Rivera en la socialista, la comisaria socialista, con más peso en un colegio de comisarios, desde luego mucho menos paritario que la anterior comisión. No se cumple el objetivo, o más bien la promesa, recordaréis, que hizo von der Leyen en su discurso aquí en Estrasburgo, prometiendo una comisión paritaria. Bueno, no va a ser así, además va a ser una comisión, podemos decir, más derechizada que la anterior, ¿no? Porque la mayoría, 15 miembros, son candidatos de gobiernos del Partido Popular, y tendremos también a varios comisarios de gobiernos de ultraderecha. Por ejemplo, el candidato italiano Raffaele Fitto se perfila como vicepresidente ejecutivo con competencias en materias económicas. Recordaréis que en el último consejo siempre se hablaba que Giorgia Meloni estaba luchando, ¿no?, de alguna forma para tener un puesto clave, una vicepresidencia. Parece que va a ser así. En cualquier caso, Ángels, el hermetismo por parte de la Comisión es absoluto. Es total. También por parte de las capitales. Es verdad que aquí eso de la cortesía parlamentaria se respeta mucho. De hecho, lo que va a hacer von der Leyen es simplemente decirles, estos son los nombres, bueno, simplemente quiero decir, va a explicarles los nombres, las competencias, y luego se harán públicos. De hecho, aquí no suele haber filtraciones y ahora mismo estamos, ¿qué te digo?, decenas de periodistas en la puerta de esa reunión esperando a que salga algo, aunque he de decirte que hasta dentro de hora y media mínimo que no comparezca, no conoceremos las competencias de cada comisario y exactamente el nombre y el alcance de la cartera de la española Teresa Rivera. Pues quedamos a la espera de esa comparecencia y que se desvele el secreto. Enrique, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Lleva aquí Berna González Harbour mucho rato sacando porcentajes de la representación de los socialistas en el Europarlamento, a ver si se corresponde con la representación en el comisariado de la Comisión Europea. No te salen las cuentas, Berna. No salen las cuentas. Lo primero, no podemos estar orgullosos en absoluto por esa ausencia de mujeres, que van a ser muy pocas frente a los hombres, ¿no? Creo que ahí von der Leyen ha fallado en exigir a los gobiernos, así como por ejemplo le ha hecho retroceder a Francia en uno, pero le han colado otro, pues no ha puesto la misma presión en que sean mujeres, ¿no? Y luego ideológicamente, efectivamente, es muy derechizada, corresponde, claro, a los gobiernos enviar su comisario, pero efectivamente estaba sacando las proporciones. El Partido Popular Europeo logró el 26% de los votos en las elecciones europeas. Fue el más votado, pero no es mucho, 26%, y le sigue los socialistas con un 18,75%. Sin embargo, luego ya hay liberales, ultraderechistas, etcétera. Sin embargo, solo van a tener los socialistas 4 comisarios, aparentemente, frente a 15 populares. Entonces, evidentemente, la proporción ideológica no se mantiene, corresponde evidentemente a los gobiernos, que hoy gobierna más derecha que izquierda en Europa,
pero no son buenas noticias ni lo uno ni lo otro porque no corresponde con la Europa real. Y llaman la atención el compromiso de Ursula von der Leyen de hace unos meses con la paridad en la Comisión Europea y después que a la realidad no se traduzca. No ha puesto ninguna presión para ello. Exacto. Sí, a mí sí me salen los números porque solo hay 4 gobiernos socialdemócratas, que son España, Alemania, Dinamarca y Malta. Y sí, esa es la realidad. Son ellos los que proponen los comisarios. Claro, o sea, no deriva del como todo el mundo sabe, no deriva del Parlamento Europeo, que puede tener una composición mayoritaria de un sesgo de otro, sino de los gobiernos nacionales. Y desgraciadamente solo hay 4 gobiernos. Y es verdad, lo relata muy bien Berna, que hay partidos pertenecientes al Partido Popular Europeo y luego hay unos cuantos países que pertenecen a planetas ideológicos muy lejanos, muy extrema derecha, que hacen que sea mayoritariamente el peso de la derecha y la extrema derecha el que va a tener el centro de gravedad dentro de la comisión, ¿no? Yo hay 2 elementos que me han parecido muy significativos. El primero, que es inaceptable que no tenga equilibrio de género. Y es inaceptable primero porque, más allá de las composiciones ideológicas, la comisión envía un mensaje y está mandando un mensaje de desigualdad en el acceso al gobierno y al poder que tiene ese gobierno de la Comisión Europea en el conjunto. Lo que pasó ayer en Francia con Breton, un comisario que tenía los dosieres de regulación digital súper trascendentales en Europa para el recorrido del resto del siglo, diría yo, y que ayer protagonizó un capítulo curioso donde anuncia en una carta su dimisión, acusando a la presidenta de la Comisión von der Leyen de negociar con Francia y con Macron a sus espaldas para que, quitándole a él, Francia ganara una cuota de poder todavía mayor. No olvidemos que Breton es quien se enfrenta a Elon Musk y a los grandes popes de las multinacionales digitales estadounidenses, diciéndoles que el espacio de regulación europeo pertenece al gobierno europeo y no la autorregulación de las empresas norteamericanas, y que esa regulación será una regulación garantista que obedecerá a los fundamentales del derecho europeo, en toda su extensión. Era una de las grandes batallas que se presumía relevante en la siguiente legislatura, en los siguientes 5 años de Bruselas, y ahora parece que esta jugada de ayer coloca otro nombre dentro de la comisión por Francia y no a Thierry Breton, que da la sensación de que ha perdido una batalla relevante frente a Van der Leyen y quizá no solo ante Van der Leyen, ¿no? Entonces, para mí estos 2 elementos son curiosos, ¿no? Uno, Francia, Breton, digitalización. 2, el desequilibrio de género, que desde mi punto de vista es inaceptable, y seguramente la señora Van der Leyen, que lo prometió en Estrasburgo, tendrá que volver a explicar ahora por qué no lo ha conseguido, ¿no? Es verdad que no es todo culpa suya. Los gobiernos proponen mujeres u hombres hasta la composición de 27 personas que se sientan en el colegio de comisarios, pero hay que forzar que haya un equilibrio de género porque ya no es aceptable que no lo haya en ninguna institución. Víctor. Las presentaciones de la Comisión Europea en el pasado no generan tanta expectativa. Estamos con la calculadora, ¿no? Es verdad. Eran automáticas, eran negociaciones entre los gobiernos y estaba claro que el poder último residía en ellos. Pero aquí ya llevamos años con una presidenta de la Comisión como von der Leyen, que ha demostrado mucha personalidad política en el pasado y más ahora, donde la mayoría de comisarios son de su partido, el Partido Popular Europeo. Se ha podido enfrentar a pesos pesados como que comentaba Edu ahora, Thierry Breton, y ha tenido que nombrar a una sustituta, Stephanie Sejourne, que parece que va a ser más, no sé si más dócil, pero como mínimo parece que no puede enfrentarse tanto a von der Leyen. Está claro que Europa ha girado a la derecha y von der Leyen ha anunciado nuevos comisarios, nuevos ministerios, digamos, de defensa, competitividad y vivienda, porque el énfasis es apostar más por el crecimiento en esta nueva legislatura que se inicia ahora que por ser verde, por la economía verde. Hay un cambio. Es lógico porque necesita von der Leyen que cada uno de los comisarios consiga el apoyo de 2/3 de los miembros del Comité del Parlamento Europeo y por tanto un Parlamento Europeo escorado a la derecha va a exigir más comisarios de la derecha. Pero no está claro que las políticas sustantivas cambien y voy a concluir con 2 notas de optimismo. Yo creo que volvemos a tener ministros o comisarios europeos con políticas marcadas claramente liberales o progresistas. Primero Franz Timmermans, que es el que ha liderado todo el paquete de la
el paquete verde europeo y que continúa ahí y que seguramente va a continuar insistiendo. Y por otro lado, aunque he comentado Edu claramente el papel que ha tenido Thierry Breton, tenemos a Margrethe Vestager, que es la comisaria de competencia, pues que se enfrentó a Apple, a Google, etcétera, y con lo cual también podemos tener una preservación, un intento de preservar por parte de la comisión de ese ímpetu contra las grandes empresas. Por lo tanto, yo creo que sí que hay un giro hacia la derecha, pero mucho más estudiado, mucho más matizado y mucho más sutil de lo que pueda parecer por los nombres. Luego queda el papel del Parlamento Europeo, que en alguna ocasión anterior ya le ha echado atrás. Puede haber susto, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces quiero fijarme, o sea, en esta derechización, que es verdad, dice Edu, cada gobierno manda el suyo. Otra cosa es en qué posición lo coloques. Sí. Y Meloni quiere enviar a un ultraderechista, porque es un gobierno ultraderechista, y aparentemente tal vez consigue otra vicepresidencia, un puesto de poder relevante. Cuando el partido de Meloni precisamente no apoyó la candidatura de von der Leyen en su momento. Entonces, pero estuvo ahí, ha estado jugando Meloni. Ha estado jugando, y von der Leyen, y sobre todo von der Leyen ha estado jugando con exacto, Meloni, sí. Ella jugando con Meloni. Finalmente se decantó por los demás y cerró filas más bien con socialistas, liberales, etcétera. Pero yo creo que este regalo que le quiere hacer a Meloni o que Meloni ha conseguido puede ser cuestionado por el Parlamento Europeo y es como un exceso comparado con la proporción que os he citado antes de que también hay unos socialistas que lograron un 18,75%, los ultraderechistas no ganaron tanto como se había previsto en las encuestas. Entonces, bueno, habrá que equilibrar y yo confío en el Parlamento Europeo para reequilibrar cosas. Pues es una mañana en la que se tienen que despejar muchas dudas, la regeneración democrática en España y el colegio de comisarios en la Unión Europea. Veremos a ver cómo se van despejando estas incógnitas. Hacemos una pausa y nos queda un tema, nos queda Venezuela.
Ángeles Barceló. 9:43 de la mañana, 8:43 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Eduardo Madina y Víctor Lapuente. Vamos con las novedades sobre la crisis política y diplomática entre España y Venezuela. Las novedades se han producido esta noche y se han producido en Venezuela, que son las declaraciones de Nicolás Maduro, del presidente venezolano, esta madrugada, hablando de los dos españoles que, ya saben, están detenidos en ese país desde este fin de semana. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Directamente les ha llamado terroristas. Dice que van poniendo bombas en su tiempo libre. Vamos a escuchar a Maduro, así de esta madrugada en su programa de televisión. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos turistas, terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Bueno, más allá de esas diatribas de Maduro, Ángeles, lo relevante respecto a la situación de los dos detenidos españoles es que Venezuela no parece estar respondiendo a los requerimientos formales de España. Exteriores informó el sábado de que había pedido acceso a ellos, de que se les notificara de qué se les acusaba formalmente, y al menos hasta anoche las autoridades venezolanas no habían respondido a esos requerimientos. Fuentes de Exteriores parecían elevar anoche un poco el tono al recordar que nuestra embajada en Caracas ha trasladado a las autoridades venezolanas que van a ejercer la protección diplomática y consular a sus detenidos, pero la respuesta de momento, la única respuesta, es esta que acabamos de escuchar, la de Nicolás Maduro en su programa de televisión. Exteriores mantiene que ninguno de los dos formaba parte de ningún plan, de ninguna conspiración, incluso para terminar con la vida de Nicolás Maduro, pero el presidente venezolano ha dicho esto esta madrugada en su programa. Pablo, hasta luego. Hasta luego. Estas son las novedades, estas declaraciones sobre los dos detenidos, los dos españoles detenidos en Venezuela, declaraciones de Nicolás Maduro. Luego está también la parte de la política interna, que en este caso también se ha trasladado a Europa. Recordemos, lo recordábamos antes cuando le dábamos paso a nuestro corresponsal comunitario, que empieza hoy en el Europarlamento el debate para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y después está el uso que se está haciendo aquí en la política interna de toda esta crisis venezolana. Hace unos minutos Alberto Núñez Feijóo se ha reunido ya con el opositor, con Edmundo González Urrutia, y en el Senado empieza el mismo debate que hubo en el Congreso para pedir también allí, recordemos que en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pues empieza en el Senado el debate para el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y ayer habló Feijóo, evidentemente, de esta crisis y sigue recriminando al gobierno, que no es lo suficientemente contundente en público contra el régimen de Maduro, al margen de decir que nadie en el gobierno le ha dado información sobre la situación de los dos detenidos en Venezuela. Lamentablemente vivimos en un país donde la democracia solamente se persigue en determinados lugares y en otros se acepta por razones ideológicas, por razones económicas o por razones políticas, que una dictadura se imponga a una democracia. Yo le agradezco también a militantes y a dirigentes del Partido Socialista que empiecen a hablar con claridad y que refieran el régimen de Maduro a una dictadura. Claro, pero escuchando a Feijóo, Víctor, uno podría pensar que podría reclamárselo al gobierno con su relación con otros países. Claro, efectivamente. Yo creo que normalmente criticamos a los políticos porque lo que hacen no está a la altura de lo que dicen y sus palabras no suelen sonar hermosas, pero luego sus actos son feos o vulgares. Pero en este caso con Venezuela yo creo que ocurre al revés. Yo creo que no podemos, yo no voy a criticar los actos del Partido Popular y del PSOE, que creo que han sido correctos de los dos, no impecables, porque aquí es imposible ser ideal, pero sí apropiados, ¿no? Y que sí que podemos criticar, por el contrario, sus palabras, sus mutuos ataques a acciones que desde mi punto de vista son correctas. El gobierno creo que ha hecho bien acogiendo a Edmundo González, cumpliendo sus obligaciones humanitarias y al mismo tiempo manteniendo una relación mínima con el régimen de Maduro, que es cumplir sus obligaciones diplomáticas, como comentas, Ángeles, como ocurre con otros regímenes dictatoriales, Marruecos, Arabia, etcétera, ¿no? Y el Partido Popular yo creo que también lo ha hecho bien, promoviendo una proposición no de ley en el Parlamento, cumpliendo por tanto una obligación moral hacia la oposición venezolana, hacia esos millones de votos que han sido silenciados en Venezuela y hacia los millones de exiliados silenciados fuera, que según ACNUR son 7,7 millones de personas. Yo creo que el Grupo Parlamentario Popular ha ejercido de conciencia moral tanto en el Congreso como en el Senado,
como en el Parlamento Europeo, y eso es algo positivo. Pero en lugar de aplaudir estas acciones de los dos, no pido mutuamente que se aplaudan Partido Popular y PSOE, aunque no estaría mal, pero sí un mínimo de decoro, de respeto, pues en lugar de eso sí que se han ido atacando los unos a los otros. Y por último, una pequeña nota. Yo creo que hay algo triste en que los medios estemos constantemente analizando todas las palabras y ocurrencias de Maduro durante estos años, con sus bromitas sobre el turismo de aventuras, etcétera, que está confortablemente sentado en el poder, y no miremos las de estos millones de refugiados que han tenido que abandonar Venezuela. Yo creo que somos un poco responsables todos de dar demasiada importancia a las ocurrencias de este tipo, de este tirano que está oprimiendo al país en un régimen dictatorial. Yo sí que lo puedo decir. Berna. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo con buena parte de lo que dice Víctor, pero dices el PP ejerciendo de conciencia moral. Bueno, perdona, quien está recibiendo y dando asilo al señor Edmundo González, claro, es el gobierno. Claro. Con quien ha llegado a España casi 500.000 de venezolanos y se han concedido cientos de miles de y también hay que alabar al gobierno, también alabo al gobierno. Sí, no, lo sé que lo has hecho, pero quiero decir que no es el PP la conciencia moral o la defensa de la conciencia moral frente a Maduro. O sea, quien está haciendo cosas creo que ha sido el gobierno, como lo habría hecho el PP seguramente en su lugar, claro, pero sí. El PP decide apuntar contra el gobierno y no solo defender a la oposición. O sea, me parece estupendo, legítimo que quieran hacer lo que quieran hacer con la oposición venezolana. Otra cosa es que sea útil, pero están apuntando contra el gobierno como si el gobierno estuviera tomando una actitud distinta de la que tiene en realidad. Otra vez la diferencia entre las palabras y los hechos. El gobierno está trabajando por una defensa del enseñar las actas, está en coordinación con los países europeos, está en la ola en la que como novedad está Brasil, Perú, Colombia y México, y yo creo que es momento de cerrar filas. O sea, han detenido a 2 ciudadanos españoles a los que este presidente, que es un tirano y un dictador, está bromeando en sus programillas diciendo que son terroristas de aventura o no sé qué. No, hay que cerrar filas, todos exigir ahora mismo que los liberen, y yo creo que no es momento de volverse contra el gobierno, sino todos juntos contra Maduro. Lo que pasa es que en los puntos más calientes de la agenda de la política exterior parece imposible fijar una posición común. Por ejemplo, Marruecos-Sáhara. La histórica posición común quedó rota por el giro unilateral de carácter, no sé, un poco sorpresivo que se produjo hace ya algún tiempo. Palestina, el genocidio que el gobierno de Netanyahu está produciendo en la Franja de Gaza. Parece que es imposible encontrar una posición común. Inolvidable la visita del señor Abascal a Netanyahu en pleno bombardeo de la Franja de Gaza, con no sé cuántos civiles asesinados. España no fija una posición común ahí, cuando la política exterior, bueno, pues tiene que tener medios plazos y posiciones de medio y de largo plazo, porque pueden cambiar los gobiernos coyunturalmente en España, pero la estructura de las relaciones internacionales no cambia a tanta velocidad como una legislatura u otra, y sobre todo a la velocidad a la que se gestionan ya las legislaturas en España. Venezuela. Poco lo de las claves, ¿no? Ya demasiado citadas hoy. Pero ¿de qué va esto? ¿Va del papel que Venezuela juega en España o del papel que España juega en Venezuela? Pues todo el rato buscamos, o algunos buscan, que Venezuela sea un factor de polarización, distancias, cercanías políticas dentro de la política interna de España. No es qué papel juega España ante lo que sucede en Venezuela. Vale, se puede reconocer a Edmundo González sin leer las actas. Yo creo que primero son las actas y después el reconocimiento, porque podemos tener distintas opiniones sobre Edmundo González, sobre la autocracia que es Venezuela, sobre la oposición venezolana. Opiniones caben todas. Lo que no convendría es tener distintos hechos. Y los hechos los fijan las actas. Por eso el gobierno hace bien, igual que la mayoría de las democracias europeas, es decir, primero actas y después reconocimientos. ¿Qué pasa? Que el Congreso de los Diputados ya ha reconocido a Edmundo González. Entonces lo ha hecho al margen de las actas. Cree que van por ahí, pero hay que esperar a que se publiquen. ¿Se van a publicar algún día? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero Venezuela sigue siendo un elemento de distorsión interna más que una posición común hacia afuera. No da tiempo más.
and there was nothing that you could hold. 100 años de radio. Except for all the things I told you were worth holding on. Para terminar el Avier, todo recomendaciones que escuchen las claves de Eduardo Madina, porque es un resumen, es un compendio de lo que ha dado de sí el abierto de hoy. Quedamos, solo consensuamos, los demás ¿no? podríamos haber podríais haber dormido un rato más. Y están aquí también Pepe Rubio y Sergio Castro para contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues nada, en un ratito empezamos un nuevo Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaño. Vamos a tratar de poner solución al tema que parece que no lo tiene muy difícil, que es la vivienda. Vamos a conocer, por ejemplo, la opinión de Asunción Rodríguez Lasa, que ha inventado un modelo para compartir vivienda intergeneracional. Es decir, podríamos vivir tú y yo, Francino, y yo que sé, por ejemplo... Pero no somos, a ver, tú y yo y Francino no somos de generaciones tan diferentes. Claro, por eso he metido a Tere también. Ah, vale. vale. Todo eso me parece raro, pero si es por convivir y es posible, para adelante. ¿Sí? Pero Francino, tú y yo no sé yo. Somos de la misma edad casi, ¿no? No. Aquí tampoco pegamos, dice. No, pero eso es echarle... Pero bueno, eso mola. Eso es divertida la... No sé cómo acabaría esto. Francino, no sé cómo acabaría esto. Bien, mujer. ¿Qué más? Mis experiencias, hoy tenemos a Concha de 80 años, fue una oyente nuestra, la conocimos a través del teléfono de los oyentes y es murciana y yayoflauta, una fusión complicada en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, no me voy a meter en un jardín ahora con esto, sí con el de Eduardo Barba, que hoy vamos a hablar del cactus arcoiris y es que me encantan los nombres de las plantas, nuevos amores de hombre. Ah, el amor de hombre es muy bonito. Sí, pues tenemos nuevos amores de hombre en el jardín. Vale. Y bueno, y por supuesto responderemos a los oyentes. Y terminamos como todos los martes con Martín Bianchi. Hoy tenemos que celebrar el 40 cumpleaños del príncipe Harry, que no se habla con su hermano, me dicen. Vaya. ¿Vale? Y el consejo que le ha dado el fisio de Tamara Falcó para que no duerma con su marido. Ah. Cada vez la familia real británica se parece más a los Pantoja. No se habla. Pero estás obviando lo de Tamara, que también tiene lo suyo. Pero un momento, el consejo del fisio es que no duerma con su marido. Las razones por las que no debe dormir con su marido. Vale. No os perdáis lo que queda de programa. Berna González Harbour, Eduardo Madina, Víctor Lapuente. Exacto. Ahora empieza lo serio. Hasta la semana que viene. Adiós, buenos días.